intentar destruir esa bacteria? Obviamente el ácido clorhídrico, ¿no? Va a tratar de destruirlo. Los va a destruir efectivamente. ¿Qué va a hacer entonces el Helicobacter pylori? Va a utilizar su ureasa para convertir la urea en amoníaco, y ese amoníaco va a ser como una capa protectora. Va a ser como una capa protectora. Entonces va a tener una capa alcalina. Entonces, ¿qué hace el amoníaco? Le produce una capa protectora. De esa manera, el ácido clorhídrico no puede eliminar el Helicobacter pylori. ¿Ya? ¿Qué más hace el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori no se mete dentro de las células, por si acaso. Si estas son las células del estómago, ustedes saben que tiene una capa protectora, ¿no? Un moco. El Helicobacter pylori está acá, ya está protegido por su propia capa, y va a utilizar enzimas para que esto se rompa, digamos así. Y así va a estar en contacto directo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo más se va a defender el estómago? Va a producir el peristaltismo. ¿El peristaltismo qué trata de hacer? Trata de moverse para eliminar las bacterias. Es un sistema de defensa. ¿Qué hace entonces el peristaltismo? Digo, el Helicobacter. Utiliza sus adhesinas. Tiene como unas sustancias. Con eso se fija el epitelio. Otro medio de infección son las adhesinas. ¿Ya? ¿Y a través de qué se va a impulsar para estar en contacto con el propio epitelio? A través de sus flagelos. Entonces, anoten, a ver, chicos. Para protegerse, utilizan la ureasa para convertir la urea en amoníaco. Para romper la capa de moco, utilizan enzimas mucolíticas. Para aproximarse al epitelio, utilizan los flagelos. Y para adherirse al epitelio, las adhesinas. ¿Ya? ¿Qué más? Produce además una reacción cruzada. Hasta ahí es la fase de invasión-colonización. Ya está en contacto y va a empezar a producir la inflamación, o sea, el daño al estómago. Hasta ahí se puede decir que no hay ningún daño. Ustedes saben eso de grupos sanguíneos. ¿Qué tipo de grupos sanguíneos hay, chicos? A positivo, B, AB, ¿no? ¿Y por qué se producen esos grupos entre cada persona? ¿Qué es un antígeno primero? ¿Quién me puede decir qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? Anoten esto. Para contar todos los cursos. Antígeno, así la sigla, ¿no? Es toda sustancia, póngale, externo o interno, que estimula la producción de anticuerpos. Ya, imagínense ustedes que estamos en una guerra, no va a ser ni error, es así infantil, digamos, porque estamos en una guerra. Y tenemos que matar, digamos, a toda aquella persona que tenga el cabello rubio, los gringos, digamos así, ¿no? Ya, los que están con el cabello rubio también, ya, que matarlos también, porque no queremos que estaban hasta acá. Ya, imaginen que los venezolanos estén con cabello, hay un venezolano acá, no es que esté acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el color de su cabello, y a todo el que veamos que sea rubio, lo vamos a eliminar. ¿Ya? Eso sería un antígeno. No es toda la persona, sino es lo que estimula a que se produzcan anticuerpos. ¿Se entiende? Es un antígeno. Pregunta, ¿toda la persona es antígeno? No, solamente una parte. Igual las bacterias. ¿Qué saben las bacterias? ¿La pared celular que tiene? Lipoproteínas, liposacáridos, ¿no? Eso es reconocido como el cuerpo como un agente patógeno. Entonces, cuando reconoce eso, se produce anticuerpos para destruir esto. Al destruir esto, mata toda la bacteria. Así es la forma como actúa la defensa del cuerpo. ¿Ya? Pero si por error
digamos, como la compañía, ¿no? El cabello está teñido, en este caso, va a decir, también es un antígeno, también es un extranjero, entonces igual lo vamos a liquidar. No va a diferenciar. ¿Ya? Eso se llama reacción cruzada, cuando se confunden. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori tiene unos antígenos, ¿ya? Perdón, las células, los glóbulos rojos tienen unos antígenos que normalmente son considerados como normales, digamos así. Y tiene otros antígenos, otros tipos, que también son considerados como normales, pero a veces el cuerpo los reconoce como patógenos, como antígenos. De acuerdo son grupo sanguíneo B o grupo sanguíneo A. ¿Ya? Estos mismos antígenos, las células del estómago, normalmente las contienen. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Helicobacter pylori? Se recubre de este antígeno. ¿Para qué? Para que cuando venga el sistema inmune lo reconozca y piense que es una célula epitelial. Lo reconoce como célula epitelial y el cuerpo no elimina a ese Helicobacter pylori. Pero poco a poco se va dando cuenta que este es un antígeno patógeno. Entonces produce destrucción de estas bacterias. Y como las células epiteliales también tienen, pues se confunden y también los eliminan. Esa es la reacción cruzada en el caso del estómago y cómo el Helicobacter pylori produce daño. En conclusión, anoten, el daño celular es por reacción cruzada. Ya ustedes saben a qué me refiero con eso. ¿Qué más? Todo lo tiene acá autoridad. Toda esta información por eso está en el internet ya, para que ustedes lo puedan repasar una y otra vez. Entonces, como les decía, las características del Helicobacter, primero, ¿quiénes están descubiertos? Warren y Marshall en 1982, ganaron el premio Nobel. No hay premio Nobel dan plata, ¿no? ¿Sabían eso, no? No solo eso, no, sino también el dinero. ¿Cuánto por ciento de la población tiene Helicobacter pylori? Un promedio de 80, 85, 90. No hay un número exacto, es más de 80 por si acaso. ¿Cuántos alumnos son acá? 30, 40 digamos. Digamos que es el 80%, 8 por 4, 32. O sea, 3 alumnos no tienen la bacteria. ¿Cómo se llama? 32, ¿no? 32 alumnos tienen la bacteria. O sea, ustedes casi todos tienen. ¿Cuándo se han contagiado? ¿En qué edad? ¿A este edad o cuando eran niños? Cuando eran niños. La mayoría se contagia a los 5 años. Cuando están en la casa, cuando toman agua sin hervir, cuando se caen al suelo, justo caen sobre algo sucio. Iban a comer pan solito y después comen pan con huevo, ¿no? Porque se infectan con todos los huevos de los parásitos que están en el suelo, ¿no? ¿Se lavaban, chicos, la mano para comer? No, de frente, ¿no? Más rico es así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de contagio? Con el hacinamiento. Es una forma de contagio. Con el saneamiento ambiental deficiente. Si no había agua donde vas a estar, ¿cómo te vas a lavar la mano? Si solo había agua y no había jabón, igual te lavabas igual, la misma cosa era, ¿no? El estado socioeconómico bajo. Estos tres son los factores que facilitan. Anoten ustedes, les puedo preguntar, pero es importante. Exámenes importantes les preguntan eso. ¿Ya? Así de simplecito entra. Hacinamiento significa cuando varias personas viven en una misma. En el campo viven 4 o 5 personas en un solo cuarto a veces, ¿no? Saneamiento ambiental deficiente. No hay agua potable. Estado socioeconómico bajo. No tienen ni para jabón. Pues, ¿con qué van a lavarse? Transmisión fecal o oral. ¿Ya? Lo que les acabo de contar, ¿no? Estás jugando, el niño se cae al suelo, el suelo obviamente está contaminado, sucio, y con eso va a comer. Pues, casualmente por ahí alguien ensuciado, ahí es donde se contagia. ¿Ya? Agua contaminada, el agua no es potable, vegetales crudos. ¿Qué dice acá? Las noticias importantes de Perú, ¿no? Cierra el negocio por comida sucia, encuentran un diente de perro
en la lechuga. Es que el que busca encuentra, ¿no? Sí que es al trombe, ¿no? Cuando el enamorado se olvida de cerrar, hasta el más mínimo detalle encuentra, ¿no? ¿Les ha pasado, chicos, o no? Ese dato no lo tenía, gracias por encontrarlo otro, ¿no? Igual entonces, a veces las chicas, ¿qué he visto? A mis compañeras en la universidad he visto eso. ¿No será que esto tiene algo? Dice, buscan la ensalada y a veces un gusano. En cambio el hombre que hace, todo se lo mete, ¿no? Adentro se da cuenta, el jugo lo matará, pues te dice, ¿no? El jugo gástrico es fuerte, lo va a matar, no pasa nada. Entonces, si se puede encontrar esto en una comida, el Helicobacter pylori, que es microscópico, se puede ver, porque cuando preparan en la calle los alimentos, las lechugas, la ensalada, lo lavarán como corresponde. ¿Cómo se debe lavar? ¿Cómo lava, doctorita? La última que está chateando, a ver. Sí, tú que chateas. Estás preguntando cómo lavar, está ahí. ¿Cómo se desinfecta, doctora, la lechuga y el repollo? A ver, te dicen, nos vamos a comer en tu casa, así. ¿Cómo la has desinfectado? Te preguntan. Cloro. ¿Cloro o lejía? Lejía, ¿no? Y luego se deja ahí ¿Cuánto de lejía le echas? ¿1 litro? ¿Medio litro? 250 ml. Depende de los invitados, ¿no? Si no te caen todo, no me lo des, ¿no? Puro, ¿no? 2 a 3 gotitas, chicos, no se olviden. 2 a 3 gotitas en 1 litro con agua y ahí lo vas a remojar por unos 5 minutos de lechuga. Eso dice que elimina el Helicobacter. En la casa puedes hacerlo, en la calle lo harán. No, simplemente lo juegan con agüita, con para que se ve la agüita, lo que has lavado. Eso le ponen entonces. Vegetales crudos como la lechuga, repollo, todo lo que crezca en el suelo en contacto con el agua que puede ser servida, ahí es donde nos contagiamos. ¿Ya? Los 3 principales aprenden así, chicos, ¿ya? Miren, les estoy repitiendo, cuidado que les ponga esta pregunta y con alguna de estas y no sepan, igual estas, fecal oral, agua contaminada, vegetales crudos. ¿Ya? ¿Y cómo evitar? Con el lavado de manos, alimentos servidos, beber agua solamente hervida, mejor decir. ¿Ya? Cuando vayan a la calle no tomen el refresco, de repente no lo han hecho hervir. Estas son las características del Helicobacter pylori que les mencioné ya. Es un gran negativo, bacilo curvo, tiene flagelos, la característica del Helicobacter pylori. Y sus características bioquímicas, la más importante, ureasa positivo. ¿Por qué ureasa positivo? ¿Aló? ¿Sí, aló? ¿Sí? A las 8 voy a estar, espérenme, no vaya. Ya, espérenme, por favor. Ya. ¿Cuáles son las características de invasión? La ureasa, ya les expliqué por qué, para qué los adhesinas también saben por qué, simplemente para que anoten y se lo graben. ¿Cómo va a producir? Primero la colonización. Se produce la capa alcalina protectora, se rompe la barrera de moco, bacterias de moco. Escuchen nada más que se acá ya. No es necesario, no les voy a poner preguntas porque no hay preguntas sobre eso. ¿Ya? Simplemente para que entiendan. Lo que sí necesito saber, lo que sí necesito que sepan, es qué acción tiene la ureasa. ¿Qué función tiene? Ya les acabo de explicar. Que convierte la urea en amoníaco y CO2. ¿Y para qué sirve el amoníaco? Ya les acabo de explicar también. Ahí tienes el Helicobacter pylori, ahí está sobre la capa de moco. El ácido clorhídrico trata de eliminarlo, utiliza el amoníaco que ha producido por acción de la ureasa y de esa manera se protege. ¿Ya? Luego rompe la barrera del moco, utiliza sus enzimas mucolíticas, hace como un orificio y los flagelos permiten que esté en contacto con las células epiteliales. Para que no sea expulsada o eliminada por el peristaltismo gástrico, entonces utiliza sus adhesinas para adherirse. ¿Ya? Este es un resumen. En conclusión, lo que ustedes tienen que saber es para qué sirven las adhesinas, para qué sirve el amoníaco, para qué sirve la ureasa, para qué sirve el flagelo. Nada más. Está bien. Y es la respuesta inmune, lo que les acabo de mencionar, que tienen antígenos las células, los glóbulos rojos, igual las células epiteliales tienen esos antígenos. Pues, la bacteria es reconocido como un patógeno, el sistema inmune trata de eliminarlos.
se recubre de los antígenos para protegerse, para que no sea reconocido, para que sea concluido como una sola célula epitelial. Y una vez que finalmente lo reconoce, está protegido, se puede decir, lo reconoce y lo destruye. Y como también tiene células, pues antígenos, los glóbulos, las células epiteliales, también los destruye. Es la forma como produce la lesión. ¿Ya? ¿Y cómo produce daño? ¿O cuál es la forma también en la que produce daño el Helicobacter pylori? Lo que les preguntaba, ¿no? Las células D, que se encuentran básicamente en el antro. ¿Dónde están principalmente las células plasmáticas y las células principales? ¿Fondo, cuerpo o antro? ¿Dónde se encuentran principalmente? En el fondo y en el cuerpo. Y las células D básicamente, y las células G también, en el antro. ¿Ya? Cuando el Helicobacter pylori infecta solamente al antro, como dice ahí, produce lesión de las células D. ¿Qué hacía las células D? ¿Qué me dijiste, doctor, que hacía las células D? Produce la somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe a las células G. ¿Y qué hace a las células G? Estimula la producción de ¿qué? Ácido clorhídrico. Entonces, como las células D están lesionadas, no se produce somatostatina, no hay quien inhiba a las células G, y las células G producen más gastrina, y esa gastrina en exceso estimula en mayor cantidad las células parietales, y las células parietales producen más ácido clorhídrico. Entonces, en infección por Helicobacter pylori, cuando afecta solo al antro, hay mayor cantidad de ácido clorhídrico producido. Entonces, cuando afecta al antro, si la cantidad de ácido clorhídrico producido es más, en mayor cantidad, ¿quién va a ser el lesionado? Principalmente. ¿A dónde se va el ácido clorhídrico? Al duodeno. Una complicación de la gastritis por Helicobacter pylori que afecte solamente al antro será la úlcera duodenal. Anoten entonces. Helicobacter pylori que solo afecta al antro produce úlcera duodenal, su principal complicación. ¿Y qué va a pasar si el Helicobacter pylori va a subir, va a afectar también al fondo y al cuerpo? ¿A quién va a destruir? ¿Cómo se llaman las células que producen ácido clorhídrico? Células parietales. Entonces, va a destruir a las células parietales, a las células principales. Entonces, el epitelio se va a adelgazar. Cuando el epitelio se adelgaza se llama gastritis atrófica. Entonces, anoten. Cuando afecta al fondo y cuerpo, produce gastritis atrófica. Si no hay células parietales, ¿cómo estará la producción de ácido clorhídrico? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Ya? Después de atrofia, ¿a qué pasa la alteración? A metaplasia intestinal. ¿Qué pasaba en el esófago de Barrett después de metaplasia intestinal? ¿A qué pasaba? A displasia. Y después a cáncer. Entonces, cuando el Helicobacter pylori afecta al fondo o cuerpo, produce atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. De esta manera el Helicobacter pylori puede producir tanto úlcera duodenal como cáncer de estómago. ¿Ya? ¿Está claro, no? Fácil, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la causa principal de la úlcera duodenal? Helicobacter pylori. ¿Cuál es la causa principal de úlcera gástrica? ¿Cuál es la causa principal de úlcera gástrica? También el Helicobacter pylori. Los dos el Helicobacter pylori es causante tanto de úlcera duodenal como de úlcera gástrica. Pero si tú ves una úlcera duodenal, es muy probable que esa úlcera duodenal sea benigna. Pero si encuentras una úlcera en el estómago, es probable que sea un cáncer. ¿Ya? Por eso las guías nos dicen que cuando encuentres una úlcera duodenal, tú puedes empezar de frente el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Pero cuando encuentres una úlcera gástrica, tú tienes que tomar biopsia a esa úlcera gástrica. ¿Ya? A ver, lean, chicos, las complicaciones de cualquiera, lo voy a preguntar.
¿Listo? A ver, de esa fila, el último. Complicaciones del Helicobacter pylori. La úlcera gástrica, ¿Qué más? úlcera crónica, Úlcera crónica. crónica, carcinoma, Carcinoma. linfocarcinoma. No decía eso, ¿verdad? Una dedita más derecha, ¿verdad? No había linfocarcinoma, ya está. A ver, de acá el último. ¿No te acuerdas? A eso le tomas una fotito, ¿ya? A ver, voy a darle 3 segundos para que tomes foto. Te voy a preguntar igual. Celular, lo cargas, lo activas. Ya está. Ahora sí, doctor, sí te acuerdas. ¿Cuáles son? Gastritis crónica activa, úlcera duodenal. Igual tienes que ver, como si estuvieras dando el examen, pues. Úlcera gástrica. A ver, de acá, doctor. La primera es gastritis crónica activa, Ya. úlcera duodenal, úlcera gástrica, adenocarcinoma gástrico y linfoma de infección de Linfoma mal, ¿no? ¿Ya? Estas son las complicaciones que sí o sí tienen que saberse. ¿Ya? Gastritis crónica ya saben por qué, porque tiene más de 6 meses. Úlcera duodenal ya les acabo de explicar. Úlcera gástrica también les acabo de explicar. Lo que tienen que ser los más importantes: adenocarcinoma, o sea, cáncer, y linfoma mal. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación principal cuando afecta solamente al antro? Úlcera. ¿Cuál es la complicación cuando afecta a todo el estómago? Ahí puede ser adenoma gástrico, úlcera, linfoma y la gastritis crónica activa. ¿Ya? No se olviden, ¿qué es el linfoma mal? Como dices, es un linfoma que es producido únicamente por el Helicobacter pylori. Es el único linfoma que se puede curar con antibióticos. Tú matas la bacteria, si no está tan avanzado, se va a curar ese linfoma. ¿Ya? Aquí está como para que lean. También les puedo preguntar porque está sencillito. ¿Cómo hace el diagnóstico? A ver, si les preguntan, tú que estudias medicina, ya te lo sabes todo, estás en la USAC, ya te dicen así. Siempre lo dicen así, ¿no? ¿Dónde estudias? En la USAC. ¡Ah! Te dicen, ¿no? Debe ser muy bueno, así dicen, ¿no? ¿Les ha pasado, chicos? Algunos compañeros incluso van a las discotecas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Jorge, estudio medicina y en la USAC. Sí, sí. Están borrachitos, de repente les pasa, ¿no? Se hacen conocimiento, ¿no? Tienen que saber todo, ¿no? ¿Cómo van a hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori? Hay 2 formas: un método invasivo y un método no invasivo. ¿Ya? Invasivo significa cuando vas a meter un cuerpo extraño dentro de tu propio cuerpo. En este caso estás hablando de endoscopia. Y este es sin endoscopia. Chicos, si quieren hacerse el diagnóstico de Helicobacter pylori, ¿cómo prefieren hacerse el diagnóstico? ¿Invasivo o no invasivo? ¿Cómo quisieran hacerlo? ¿Invasivo les gustaría? ¿O no invasivo? ¿Les gustaría que le metan un tubo? No creo, ¿no? Te voy a meter un tubo. ¿No? ¿Cómo? ¿A mí? No es nada. ¿Ya? Menos de 45 años, idealmente, no invasivo, o sea, ustedes. ¿Ya? Más de 45 años, el invasivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque lo que tienen que descartar es el cáncer. Estamos viendo que el Helicobacter pylori produce cáncer. Y una persona que sea menor de 45 años que tenga cáncer es bien alejado. ¿Ya? Si van a hacer endoscopia, son pacientes seleccionados, o sea, cuando tienen signos de alarma. Si no tiene ningún signo de alarma y es menos de 45 años, tú le haces el método no invasivo. Ejemplo, el test de aliento. ¿En qué consiste el test de aliento? En que tú le das una pastilla al paciente, el paciente traga la pastilla. Esa pastilla que contiene urea marcada, el carbono 14, o sea, tiene marcado la urea. Entre las fórmulas de la urea es incluir carbono. ¿Se acuerdan qué hacía la ureasa? Convertía ¿qué? ¿La urea en qué? Amoníaco y qué más. NH3 más
CO2, justamente este CO2. Entonces, ese CO2 pasa a la sangre y de la sangre se va ¿a dónde? Al pulmón. Y cuando tú soplas la bolsita, estás mandando ese CO2. Si tienes la bacteria, vas a convertir esa urea en este CO2 y lo vas a expulsar por el pulmón. Soplas en esa bolsa y esa bolsa lo pones en la máquina y la máquina va a buscar el carbono. Si tiene el carbono, entonces tienes el Helicobacter pylori. Si no tienes el Helicobacter pylori, entonces esto ¿dónde se va a ir? A las heces. No va a ir al pulmón, entonces la máquina no va a ir. Ese es el test que haría. ¿Ya? Es el método no invasivo. Y el método invasivo de endoscopía es la biopsia y es el test de ureasa. El test de ureasa es el test, un test de embarazo. ¿Saben lo que es de embarazo, no? Con colorcito, ¿les ha pasado? ¿Han subido ya? ¿Ya se han asustado? ¿Qué color ha cambiado? Sí. Ya, se pone a pensar, ¿no? Mi mamá me va a botar, ¿no? Entonces, ¿cuándo preferimos el invasivo, no invasivo del invasivo? Depende de la edad y de si tengas signos de alarma de cáncer. Vómitos con sangre, heces negras, baja de peso, anemia. Doctor, justo estoy en el límite, 44 años. Yo he estudiado que usted me debe hacer el método no invasivo. Me falta un año, doctor. Pero he vomitado sangre, he hecho heces negras, tengo anemia y he bajado de peso. ¿Qué le vas a decir? ¿Se debe hacer el método no invasivo o no invasivo? Hay que hacer endoscopía, porque no vaya a ser que tengas un cáncer y hay que encontrarlo. ¿Ya? Entonces tienes la endoscopía, todo lo ves normal, tú decides si la auxiliar, la biopsia o la ureasa. ¿En qué consiste la ureasa? Simplemente que cambie de color, como un test de embarazo. ¿En cuánto tiempo sale este resultado? 15 minutos. Pero si tú ves una imagen sospechosa, no le vas a hacer el test de ureasa, pues tienes que hacer la biopsia para ver si esa imagen sospechosa es o no un cáncer. ¿Ya? El de sangre, por si acaso, no sirve, chicos. Sangre no sirve. ¿Ya? O sea, alguna vez vienen con ese resultado, me he hecho el examen y ya salió positivo, me han dado tratamiento y me he hecho nuevamente el examen y sigue saliendo positivo. Ya tomo 2 veces el tratamiento. ¿Qué hago? Le explicas. Es un recuerdo. ¿Saben lo que es inmunoglobulina G? Es un anticuerpo. ¿Ya? Cuando ustedes, digamos, como para que se entienda, un paciente que tiene hepatitis A, ¿ustedes han tenido hepatitis A? ¿Saben? ¿Se han hecho la prueba? Tal vez sí. La mayoría, cuando hemos sido niños, nos hemos hecho de hepatitis A. ¿Ya? Cuando te da la infección, te curas y queda con una memoria de inmunoglobulina G de virus hepatitis A. Y si se hacen ahorita el examen de inmunoglobulina G, probablemente salga positivo. No porque ahorita tengan la enfermedad, sino porque la tuvieron. Lo mismo ocurre en el Helicobacter pylori. O si ahorita les hacemos el examen y sale positivo, ¿van a tomar algún tratamiento para la hepatitis A? No, igual acá. No justifica. Es un recuerdo que siempre va a salir positivo. ¿Ya? Entonces el sangre no sirve. ¿Ya? Y si digamos hemos hecho la endoscopía, le han hecho biopsia, salió el Helicobacter pylori, le han dado tratamiento y quieren saber si se ha eliminado o no el Helicobacter, ¿qué método vas a usar para el control? ¿El invasivo o el no invasivo? El no invasivo, porque ya has visto que no había tumor, no había cáncer, no había nada malo. ¿Ya? De esa manera se decide si usar el test de aliento o la endoscopia. ¿Ya? Ahora para que se entienda mejor voy a poner las imágenes. Es la prueba de ureasa, van a ver ahí, esta es la prueba por biopsia, tinción hematoxilina eosina, ahí están las bacterias. Este es el test de ureasa. Cuando pones la muestra en ese cassette y cambia de amarillo a rojo, es el Helicobacter positivo, sencillo. Puedes usar también con líquido. Y este es el test de aliento, lo que les mencioné. Le das la pastillita, sopla en esa bolsa y esa bolsa la pones a esa máquina. La máquina te dice si hay carbono 14 positivo el Helicobacter pylori. Y el test de aliento que les acabo de mencionar, en resumen. O sea, en conclusión, para el diagnóstico del Helicobacter pylori se utiliza biopsia, test de ureasa, test de aliento. Los tres, principalmente, ¿ya? El DS también dice que sirve. Listo. Entonces ahora vamos a ver de
Los AINES, tenemos 10 minutos. ¿Cómo harían la pregunta a un paciente si quiere saber si toma o no AINES? Le llega a vuestro consultorio un paciente y dice, doctor, me duele mucho la barriga desde que tomo pastillas. ¿Cómo le vas a preguntar? Es del campo, digamos. Pero con GAC. Señor, ¿usted toma AINES? ¿Me dirás? No, yo no tomo nada de escocia, yo no me drogo. ¿No toma AINES? Segura, segura, yo creo que usted sí toma AINES. ¿Me dirás? ¿O cómo le vas a preguntar? ¿Cómo le preguntarías, doctito? Para saber si toma o no AINES. Primero, el segundo y el tercero de esta vida. ¿Qué pastillas son? Una pastilla azulito te va a decir. Así dicen los pacientes. Azul oscuro, azul marino, azul claro. ¿Cómo le preguntarías? ¿Tú quieres saber si toma AINES? ¿Cómo le preguntas? ¿Tomas alguna pastilla para inflamación? ¿Qué es eso, doctor? Te va a preguntar. ¿Cómo le preguntas ahorita? 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta es la fila. 2, 3, 4, 5. ¿Cómo le preguntarías? ¿Toma pastillas? Sí, sí, toma. ¿Cómo harían la pregunta, chicos? ¿Para qué sirven los AINES? ¿Para qué sirve? No, ya sé que es un antiinflamatorio, pero ¿para qué usan las pastillas? Cuando tienen dolor. ¿Usted tiene dolor de cabeza? Sí. ¿Y qué toma para el dolor de cabeza? Una pastilla de orina. ¿Qué está tomando? AINES. ¿Usted sufre dolor de cintura? Sí, sí, tengo dolor de cintura. ¿Toma algo para su dolor de cintura? Sí, lo que me dan en la posta. ¿Lo está tomando? AINES. Es la forma como tú puedes saber si está tomando o no AINES. ¿Ya? Porque te das cuenta, toma AINES, te va a decir, será eso, te va a decir, no. Entonces, igualito que en el esófago, ¿cómo se protege el estómago? Produciendo el moco, produciendo bicarbonato, las uniones celulares. ¿Cómo se llaman las uniones intercelulares? ¿Cómo se llaman? Desmosomas, ¿no? Restitución epitelial, el flujo sanguíneo, y acá hay algo nuevo, las prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas en el estómago? Incrementan la secreción de moco y bicarbonato, o sea, la defensa preepitelial. Incrementan el flujo sanguíneo, o sea, la defensa postepitelial. Incrementan la velocidad de recambio celular, o sea, la propia defensa epitelial. Y si no hay prostaglandinas, va a haber un adelgazamiento de la capa protectora, una mala circulación, no va a haber una buena restitución epitelial. O sea, es indispensable las prostaglandinas para la protección del estómago. Y si hablamos de los AINES, ¿cómo actúan? A través del ácido araquidónico por acción de la COX-1 o la COX-2 va a estimular la producción de prostaglandinas proinflamatorias que producen inflamación, dolor y fiebre. Y cuando actúan las COX-1 van a producir las prostaglandinas protectoras que cumplen la función de protección, todo lo que les acabo de mencionar. Cuando uno tiene una caída, un golpe, lo que sea, le va a dar al paciente AINES. ¿Y los AINES qué van a hacer? Van a bloquear las dos COX. Entonces vas a eliminar la inflamación, el dolor, pero también vas a eliminar el factor protector. Ustedes son jóvenes, ¿cómo estará su flujo sanguíneo? De hecho está adecuado. ¿Cómo estará la producción de moco? La restricción epitelial está aquí. Cuando eliminas por un corto periodo de tiempo las prostaglandinas protectoras, no te va a producir ningún daño. Pero cuando son personas mayores, 60 años, o tienen enfermedades, anemia, cualquier enfermedad donde el flujo sanguíneo no sea bueno la restricción epitelial y todo lo demás, le das AINES unos cuantos días y le puedes producir lesiones, gastritis o úlceras. ¿Qué hicieron las farmacéuticas? Pensando en los pacientes, ¿será así? Han creado AINES selectivos de COX-2 que solo inhiben a la COX-2. Los selectivos. Un ejemplo de eso, el celecoxib. El celecoxib es un AINE, por ejemplo. Es un AINE que solo lesiona a la COX-2, solo inhibe la producción de COX-2. Entonces, de esa manera, es uno de los que menos lesión produce en el estómago. También produce lesión, por si acaso, pero es en menor proporción. ¿Ya? En cambio, los demás, ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el naproxeno, por eso les duele cuando toman esas pastillas.
Esa es la manera como producen daño los AINES. ¿Y cuándo es más peligroso? Cuando tiene úlcera previa, cuando es mayor de 60 años, cuando toma altas dosis de los AINES, oxeno, sobre todo en los hospitales, es lo único que tenemos. Entonces, 3 minutos vamos a hablar de gastritis, ¿ya? Solamente la parte que quiero que me entiendan para que no se olviden las próximas semanas. No voy a hablar todo gastritis, solamente una parte que quiero que ustedes no se olviden, ¿ya? La gastritis crónica, ¿cómo se clasifica? Gastritis atrófica y gastritis no atrófica. ¿Ya? A ver chicos, ojalá que me respondan esto. Estaban atentos y se van a correr. Gastritis atrófica. ¿El Helicobacter pylori produce gastritis atrófica o no? Sí, produce, han visto que sí, ¿no? ¿Produce gastritis no atrófica o no? ¿Acaso dijo eso? ¿Cuándo se dice gastritis atrófica? Cuando hay una lesión del epitelio. ¿Ya? Cuando hay una lesión de las células principales, cuando hay una lesión de las células oxínticas o parietales. En gastritis antral, ¿había lesión de las células parietales? No, no había lesión. En gastritis que afectaba el cuerpo fondo, ¿había lesión de las células parietales y células principales? Sí. Entonces, cuando el Helicobacter pylori afecta al antro, es una gastritis no atrófica. Pero cuando afecta al fondo y cuerpo, incluido el antro, es una gastritis atrófica. Entonces, es una gastritis no atrófica, se ve la mucosa normal, y esta es una atrófica, donde se ve el epitelio disminuido, se ven más vasos vasculares. ¿Ya? Una gastritis puede ser, cuando afecta solo el antro, generalmente es no atrófica, pero cuando afecta el fondo, el cuerpo, es atrófica. Y cuando afecta todo, también es atrófica porque está comprometido el fondo y el antro. Esta es una gastritis que afecta todo el estómago. ¿Qué tipo de gastritis es? ¿Atrófica o no atrófica? Esta es una gastritis que solo afecta el fondo y el cuerpo. ¿Qué gastritis será? Atrófica. ¿Ya? Bien, chicos, ahí me quedan, ¿ya? A la próxima repasen, porque voy a preguntar.